Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Poder del Bienestar. Soy Javiera Burgos, kinesióloga y fundadora de Kine Rehabilita, y hoy quiero comenzar este capítulo haciéndote una pregunta. ¿Sabías que en Chile miles de personas adultas descubren que están dentro del espectro autista después de los 30 años? ¿O que muchas nunca lo saben? Hoy te invito a abrir esta conversación necesaria, a hablar de neurodivergencia en adultos y romper estigmas. Y para eso hoy nos acompaña una gran invitada. Ella es Melissa Muñoz, ingeniera de proyectos en el Centro de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Concepción. Es fundadora y desarrolladora de Autista, una aplicación gratuita creada para mejorar la calidad de vida de personas autistas y sus familias. Este proyecto nace de una experiencia profundamente personal, su propio diagnóstico dentro del espectro que la impulsó a transformar su vivencia en una herramienta accesible y con sentido social. Bienvenida, Melissa, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Bien, igual contenta de tenerte aquí. La verdad que para mí eres una referente local en esta área. He visto que últimamente has tenido mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional. Entonces, para comenzar a conocerte un poquito más, me gustaría saber cuándo comenzó tu interés por el espectro autista y cómo ha sido el proceso. Bien, inicialmente mi interés tenía que ver con mi rol como docente. Yo soy, antes de dedicarme a la informática, yo soy profesora de Historia y Geografía. Esa es mi primera profesión. Y mientras estaba en la carrera, he sabido que a los profesores no nos forman en neurodivergencias, pero sí fui a algún par de capacitaciones, pero aún así, estoy hablando del año 2016, 2017, todavía era muy estereotipado lo que se hablaba de autismo. Claro. Y aparte era una pincelada dentro de todas las neurodivergencias que se ven en el aula. Y luego también en mi trabajo en la sala, obviamente la preocupación por mi estudiante y el trabajo colaborativo con educadores diferenciales. Pero a mí me empieza a llegar de cerca el tema cuando yo en 2021, y ahora viendo en retrospectiva tuvo todo el sentido del mundo. Yo en 2021 me fui a vivir sola. Me fui de la casa y a los 2 meses terminé en una consulta psiquiátrica porque, claro, ahora lo veo, el cambio de rutina fue demasiado abrupto para mí. Fue muy fuerte. Entonces terminé descompensada en psiquiatra y es mi psiquiatra quien dice, oye, tienes algunos rasgos autistas. A la primera sesión, al final de la primera sesión. Y yo quedé mirando y a mí jamás se me habría ocurrido que yo estaba en el espectro. Llego a la casa, Google académico, me pongo a buscar papers. Y era como, oye, esto tiene sentido. Como que, sí, leí algunos pasajes de testimonio y cosas así. Como, oye, esto lo viví cuando niña. Tiene harto sentido. Pero obviamente mi psiquiatra ahí tuvo la voz de la paciencia y me dijo, a ver, primero tienes que estar estable, no podemos seguir un proceso de diagnóstico ahora. Y eso hizo que lleváramos un proceso súper largo de 2 años hasta que a mí por fin se me confirma que estoy en el espectro, que vi otros profesionales también, vi neurólogo entre medio, me hice de la 2-2, y ahí es como llego en ese camino a leer un montón, a informarme, a sensibilizarme de muchas cosas que uno no veía. Y bueno, después ya con el diagnóstico confirmado y en el búsqueda de hacer la aplicación también conocer gente de la comunidad, de escuchar otras experiencias, darme cuenta de que habíamos vivido muchas cosas parecidas y que no estaba sola en ese mundo. Exacto. ¿Y cómo fue que coincidiste justo, fuiste realizando la aplicación, ¿cierto? Y en el momento te enteraste que también tenías esta condición? No. ¿Cómo fue eso? Primero, la primera idea de hacer una aplicación pensada en el espectro autista se me ocurre cuando yo todavía estaba trabajando en colegio. Yo trabajé como profesora entre el 2020 y 2022. Y el 2022, que es este año de vuelta general post pandemia, me di cuenta que tenía estudiantes que después de estar 2 años fuera del aula y además el 2019 igual fue un año súper interrumpido entre paro docente, estallido social, ¿cierto? Fueron 3 años básicamente de no aula regular. Tenía estudiantes que habían perdido algunas, o se les habían olvidado, mejor dicho, algunas rutinas propias del colegio, como cómo formar grupos de trabajo, en qué momento saco el cuaderno. Además que yo tenía estudiantes que estaban en transición a la enseñanza media, en primero y segundo medio. Entonces igual era un cambio muy abrupto si lo ves desde ese punto de vista. Y me di cuenta que la mayoría de estos estudiantes que tenían dificultades en estas rutinas eran estudiantes que estaban en el espectro. Y ahí decía, bueno, estos gigantes se trabaja cierto con pictogramas, dado que son adolescentes, quizás sería mejor que los vieran en su teléfono,
porque bueno, el papel se te puede quedar, se te puede romper, se puede dañar. Y además de eso, porque también entiendo que si bien no debería ser así, el uso de apoyos en la vida cotidiana no debería ser un tema de bullying, todavía lo es. Entonces sí, eso es más seguro porque ningún compañero o compañera se va a preguntar por qué saco su celular. Claro. Pero ahí quedó la idea porque yo estaba recién entrando a mi carrera técnica para poder aprender programación. Y luego ya cuando a mí, bueno, lo dejé como guardado para mi proyecto de título, que se iba a hacer en el segundo semestre del 2023. Y yo, terminado el primer semestre del 2023, recibo mi identificación. Y ahí me pongo a buscar psicóloga, me pongo a buscar terapeuta ocupacional y me doy cuenta que en una ciudad grande, igual como Concepción, nadie trabaja con adultos. Ahora están apareciendo más, pero me costó 2 meses encontrar psicóloga, más encima menos por FONAS, o sea, no, era un tema. Y ahí también justo encontré una comunidad, que es Grupo Espectral, y que es gente de todo el país. Y ahí me di cuenta que estas cosas se repiten en otras latitudes, que no solamente pasa acá en Conce, pasa también en ciudades grandes, más grandes como Santiago. Y ahí es donde me pongo a buscar apoyos en el teléfono, dado que me gusta mucho el uso de tecnologías, como que me puede ayudar a lidiar con algunas cosas que ya entendía porque estaban ocurriendo en mi cabeza. Y me di cuenta que todas las aplicaciones de autismo también estaban pensadas en niños. Y fue, ya, ok. Aquí hay que hacer algo. Sí. Aquí hay que hacer algo, entonces ahí decidí juntar tanto mi beta pedagógica como mi beta informática. Y hago encuestas en el colegio donde yo había trabajado, también en el instituto donde estudié, qué cosas les podían servir. Obviamente filtré que era lo más posible de hacer y luego también seguí haciendo más preguntas por redes sociales. Yo documenté todo el proceso de la creación por redes sociales. Qué bueno. No solamente para que quedara ahí como recuerdo, sino que también por un tema de que eso me permitía que gente conociera el proyecto desde antes. Exacto. Y así fue como nace la aplicación y llegamos a este proceso. Pero claro, yo primero, cuando ya empecé a trabajar en ello, yo ya tenía mi identificación. Bien. O sea, ha sido todo un proceso. Sí, un proceso. ¿Y ahí cómo fue cuando decidiste ya empezar a hacer la aplicación y empezaste a investigar? Me imagino que te encontraste con harta información que siguió impactando. Sí, o sea, en realidad durante los 2 años que tomó llegar a mi diagnóstico estuve leyendo harto y me gusta leer harto paper. Es como literatura que me entretiene mucho. Pero claro, cuando ya me pongo a trabajar en la aplicación, también me puse a ver en qué tipo de terapias y acompañamientos existen. Y ahí me encontré también con un submundo que me hacía enojar más veces de las que yo estaba contenta. O sea, era como, oye, pero tú estás buscando solamente herramientas para que no se note que la persona es autista, en vez de buscar que esté bien y pensar en su bienestar. Entonces, Exacto. ha sido un proceso de aprender muchísimo, de discutir muchísimo. Y es súper enriquecedor, porque también ha sido un proceso que desde mi perspectiva, porque obviamente todas las personas cuando reciben su diagnóstico en la adultez lo vivimos de forma diferente, pero para mí fue súper liberador. Porque yo aprendí a poner más límites, aprendí a pedir pausa, aprendí a pedir adecuaciones, y eso ha sido una mejora en mi calidad de vida súper sustancial. Por supuesto, me imagino que muchas cosas te empezaron a hacer sentido. Totalmente. ¿Cierto? Totalmente. Y respecto a esto mismo, ¿qué ve hoy día en la sociedad, por ejemplo? ¿Qué mitos o ideas equivocadas ves que todavía existen respecto a las personas adultas con autismo? Mira, yo creo que uno de los primeros y que me ha tocado harto, por ejemplo, en espacios como este, cuando me han invitado a conversar, de que en los comentarios en redes sociales, oye, pero ella habla fluido. Pero por favor, claramente, la gran mayoría de las personas autistas podemos comunicarnos de manera muy fluida. O el tema de mirar a los ojos. Ahora, la gente no se fija que mi mirada a los ojos no es constante. No, yo no tengo una mirada persistente en los ojos. De hecho, en el lado 2 me apareció eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay mucho estigma, pues, Hay mucho estigma, o por cómo yo entonces tengo 2 carreras y un máster, bueno, porque tengo un hiperfoco fuerte, a mí me gusta estudiar. A mí me gusta estudiar, entonces. O por cómo es que puedo vivir sola. No saben lo complicado que ha sido. No saben que vivir sola fue de hecho lo que me llevó a tener un diagnóstico. Que tengo afortunadamente una familia maravillosa con una red de apoyo importante.
mi abuelita, que lamentablemente falleció hace muy poco, ella se daba cuenta que en esta vorágine de estudiar, trabajar, ser dueña de casa, yo no estaba comiendo bien y ella me preparaba, por ejemplo, 3 porciones de alimento para la semana y me decía, tú te encargas del resto. Entonces yo cuento fuertemente con esa red de apoyo y entonces cuando la gente dice, ay, pero tú vives sola súper bien. Si supieran que sin mi familia yo no comería verduras, es muy importante esa red de Eso apoyo. creo que es súper importante recalcar, ¿cierto? De que las personas tienen que tener esta red de apoyo, porque obviamente puede ocurrir de que uno en etapa adulta hay un impacto también frente a este diagnóstico. Hay personas que tampoco toman la iniciativa de buscar algún tipo de diagnóstico sabiendo que algo raro pasa, y cuando ya te enfrentas, ¿cierto? A esto es como, ¿qué viene ahora? Sí. ¿Qué es lo que hago? Y ahí tiene que estar, ¿cierto?, tu red de apoyo. Sí, son súper importantes que se informen, que aprendan. Obviamente a algunos les cuesta más que otros, pero siempre desde el cariño y a veces incluso pasa esto de que tú te pones a conversar con tu familia y se acuerdan cosas de tu infancia y que tú obviamente no recuerdas. Y es como, ay, pero si tú cuando chica hacías esto. Ay, ¿en serio? Claro. Y el diagnóstico hace cada vez más sentido. Ahí, bueno, el otro mito yo creo que es muy, muy relevante, por ejemplo, a mí me gustan mucho los conciertos. Yo voy a conciertos desde los 16 años. Ya. Me encanta la música. Ahora, claro, me incomoda mucho el roce con la gente. Antes lo podía soportar mejor que ahora. Yo cuando empecé a desarrollar crisis de angustia a los 18, 19 años, ahí como que ya empecé a, a tener más distancia con la gente. ¿Y cómo puedes ir a un concierto si artista? Hay un montón de gente. Ahora, claro, voy con audífonos, después quedo agotada más. Con una fatiga. Claro, una fatiga que es distinta, que yo pensé que todo el mundo sentía esa fatiga. Después me di cuenta que no, que tiene que ver con el exceso de estímulos. Claro. O yo juraba que a todo el mundo le dolían tanto los oídos después de un concierto, después me di cuenta que no, que al resto no le duelen así. Sí. Entonces yo también normalizaba muchas cosas que, pero si todos quieren quedar desmolidos después de una reunión, por ejemplo, de trabajo. Yo después de una reunión de trabajo siento como si hubiera hecho ejercicio. Quedo más cansada que cuando voy al gimnasio. Y yo, verdad, pensé que a todo el mundo le pasaba y después me di cuenta que no. Y lo otro que creo que genera harto conflicto es el tema de, no sé, el uso de las filas preferenciales. La gente no está acostumbrada a que las discapacidades invisibles existen. Y entiendo por qué. Entiendo por qué es un tema que no se ha hablado mucho, que todavía la mayoría de los símbolos que se utilizan para discapacidad utilizan la silla de ruedas, pese que ese no es el recomendado oficialmente hace décadas. Entonces también entiendo por qué surge, y ahí creo que obviamente es tarea de todos educarnos, aprender al respecto, pero hay gente que no lo toma de la mejor manera, o sea, Claro. hay gente que te encara muy mal. A mí cuando me preguntan, no sé, hay cadenas de supermercados grandes que tienen este tema de la fila que incluyen neurodivergencia, y yo a veces me voy a esa fila porque además de ser autista tengo fibromialgia. Entonces el peso y el estar parada me duele. Ahora lo he ido mejorando haciendo actividad física. Pero todavía Qué un bueno. proceso. Sí, es maravillosa Ay, actividad ¿sí, física. cierto? Sí, llevo un ¿Has mes visto, ya. ¿Has visto los cambios? ¿Qué te ha provocado realizar actividad física? Despierto sin dolor gran parte de los días. Estoy yendo bastante seguido a hacer ejercicio y claro, se nota que cuando paso 2 días sin ir, el tercer día ya amanecí mucho más contracturada, mucho más afectada, o sea, sí, me ha cambiado mucho la calidad de vida. Qué bueno. Claro, entonces estoy en la fila y hay gente que, ¿y qué haces aquí? ¿Y estás embarazada? Y claramente no estoy embarazada, soy autista. Y como que se toman, como que se inquietan, tengo el derecho a usar esta fila. También me pasó otra experiencia maravillosa, hace poco me pasó que me descompensé después muy encima en la fila. No me, llevé el celular para pagar y no andaba con tarjeta y no me pasaba el celular. Me Ya. descompensé en la fila y toda la gente entendió lo que pasó, que fue maravilloso. Y claro, una señora se me estaba metiendo adelante y me dijo, es que esta fila de tercera edad. Y dije, sí, pero también discapacidad y neurodivergencia y yo soy autista. Y la pareja que estaba delante de 2 personas mayores dice, no, sí, mijita, está bien, quédese aquí, si también es su espacio. Y fueron todos tan atentos que fue maravilloso. Primera vez que me pasaba eso, porque anteriores veces me había tocado gente que, oye, esta no es tu fila, no sé qué. Sí, también lo es. Y es agotador porque al final, no sé, he llegado a tener episodios de mutismo por eso, he terminado llorando, y porque no es que uno quiera saltarse al resto de la gente o que uno tenga flojera, es que muchas veces estoy cansada de las luces, estoy cansada del ruido, hay demasiada gente y me agobio,
ando con problemas con la fibromialgia y me duele llevar a veces 1 kilo de palta, o sea, Eso. es un tema que no es visible, pero que ocurre. Y esto es una experiencia que me pasa a mí, que nos pasa a muchas personas. De hecho, la mayoría del tiempo uno prefiere aguantarse lo que le incomoda y no utilizar estos beneficios que existen que no son beneficios porque sí, no son privilegios, son necesidades. Exacto, tiene toda su lógica detrás. Sí, totalmente. Y ahí mismo, por lo tanto, es tan interesante hablar estas temáticas, ¿cierto? Porque hay muchas personas que quizás ni siquiera saben lo que significan las neurodivergencias. También, ¿cierto? El concepto ha cambiado harto durante el tiempo. Entonces, igual es importante de aclararlo y en base a eso, por ejemplo, ¿qué desafíos o barreras ves en las personas neurodivergentes de lo que les toca vivir en la vida cotidiana? Aparte del ejemplo, por ejemplo, que nos dijiste ahora. Mira, yo creo que uno es el transporte público. El transporte público tiene una cantidad de estímulo impresionante. Las micros acá, por cómo están nuestras calles, se tambalean un montón. A mí me carga esa vibración de la locomoción colectiva, por ejemplo. La radio a veces va muy fuerte, hay demasiados olores. Perfume me refiero, no sé necesariamente algo negativo, pero es demasiado estímulo y es una experiencia que es muchas veces agotadora. Y eso que acá siento que todavía es más manejable, no sé, en comparación a Santiago. Yo cada vez que voy a Santiago sufro y me toca ir mucho por trabajo, sufro en el metro. Es terrible. Sé que hubo un tiempo de una idea de hacer un vagón que fuera adaptado, no sé qué habrá pasado con eso, pero es un desafío súper grande todos los días para muchas personas neurodivergentes. Y lo otro yo creo que es fundamental el tema del acceso al trabajo y que luego también el trabajo tenga las consideraciones necesarias para sus trabajadores. Porque no basta con dar empleo si la persona va a durar un mes, va a colapsar y se va a ir. Exacto. Entonces, y hay adecuaciones que son gratis, no le exigen a la empresa más que escuchar. Que la persona, por ejemplo, no sé, estoy pensando en un perfil autista, no quede en un pasillo donde hay mucho ruido, que no le va a permitir trabajar bien, que eso también podría pasar a alguien que tiene atención divergente. Le va a pasar que un pasillo con mucho ruido es sobreestímulo y le va a terminar generando más irritabilidad y que no pueda hacer bien su trabajo. Claro. Que se consideren las preferencias de cómo saludar, que no sé, por ejemplo, no sé, acá en Chile solemos saludar de beso. Hay gente que le incomoda, no es mi caso, pero hay gente que le incomoda mucho. Y que eso se tenga en cuenta. El tema de flexibilizar el teletrabajo, a mí eso es un tema muy personal. Yo lo pedí en mi empleo. A mí estar todo el día presencial con gente me agota mucho. Y por mucho que me caigan bien, es porque necesito de repente bajar ese estímulo de saber que estoy con gente todo el día. Y son cosas que, si te has fijado, no he dicho nada que no sea gratis para la empresa. Claro. Que no sea simplemente escuchar y tomar en cuenta una necesidad. Porque lamentablemente acá en Chile no tenemos cifras respecto a empleabilidad de personas autistas, pero los ejemplos que tenemos desde afuera, por ejemplo en Autism Europe, hablan del 70% de personas autistas desempleadas. Y acá en Chile las cifras que sí están, que me acuerdo que lo consulté hace poco en la radio USACH y que lo dijeron también en la Expo Inclusión, en Chile hay un 94 de personas con discapacidad que están desempleadas. Y es súper alto. Claro. Y que de hecho ahora se conflictúa más con esa startup de Qualify que quería poner las licencias médicas dentro de tu currículum. Sí. ¿Cuántas veces terminamos con licencia porque no se escuchan nuestras adecuaciones? Claro. Es algo tan simple como eso. Y bueno, el derecho al reposo válidamente declarado por un médico es un derecho acá en Chile consagrado. Sí. Entonces ahí creo que hay un desafío sumamente grande respecto a lo que es la inclusión laboral. Creo que ahí hay una tarea larguísima por hacer. La ley de autismo quedó muy corta en eso. La ley de autismo lo único que tiene en materia laboral es el permiso para cuidadores de ir a retirar a los niños al colegio en caso de una descompensación sin perjuicio del sueldo. ¿Y quién me retira a mí cuando yo esté descompensada? No. Y yo siempre me pregunté eso, ¿quién me retira a mí cuando yo me descompensé en el trabajo? Exacto. Porque aparte la lógica de la mayoría de los empleos ahora es, pero si te descompensaste te puedes ir a tu casa. ¿Y por qué tuviste que esperar a que me descompensara? ¿Por qué no lo prevenimos antes? Ahí está la conciencia, ¿cierto? Pensar en la prevención. Y de hecho, respecto a eso mismo, acá hay un dato importante. En Chile se estima que más de 45.000 personas adultas viven dentro del espectro autista. Muchas de ellas sin diagnóstico claro o con diagnósticos tardíos. A pesar de esto, la mayoría de las políticas y apoyos están enfocados en la infancia, dejando fuera a quienes enfrentan barreras silenciosas en el trabajo, la vida social y el acceso a la salud mental. Entonces, Melissa, de tu experiencia, ¿cómo podríamos mejorar la inclusión en contextos educativos, laborales y sociales?
En educativos pensando igual en personas adultas, ¿cierto? Exacto. Ya, en educación superior. Bueno, en educación superior se están haciendo harto de esfuerzo, me doy cuenta en las universidades. Todavía falta mucho escuchar. Bueno, yo creo que lo clave, y en todos los aspectos, es escuchen a las personas autistas, por favor. Escúchenos a los adultos autistas. Tenemos mucho que decir. Somos todos súper diversos, por lo cual yo no soy la voz de la verdad aquí. Solamente hablo por Melissa Muñoz Flandes. No hablo por el resto. Pero escúchenos, porque tenemos mucho que aportar respecto a lo que vivimos el día a día. Y es una persona que puedo contar cómo fue mi experiencia como profesora, que de hecho por algo yo dejé la docencia. No es porque no me gustara enseñar, sino que yo no podía soportar ese ritmo de vida. Yo ahí tuve muchísimas licencias porque de verdad colapsaba muy mal. Y eso ha bajado totalmente desde que me dedico a otra área que me es más cómoda. Bueno, respecto al tema educacional, yo veo lo que he escuchado más actualmente es este tema de la flexibilidad respecto a trabajar en grupo o no, a cómo presentar la información en la evaluación. Hay personas que la evaluación oral les cuesta mucho más que a otras, ¿cierto? Ese tipo de flexibilidad y adecuaciones curriculares son importantes y son necesarias, y lo más importante son individuales. Las adecuaciones, si bien la adecuación académica debería servir para que el piso sea más cómodo para todas las personas, independiente tengan o no una neurodivergencia o tengan o no una necesidad educativa especial, obviamente siempre hay casos particulares y esos tienen que ser revisados y tienen que ser entendidos dentro de su contexto. Exacto. Algo más personalizado. Claro, y lo mismo para el mundo laboral. Si bien hay adecuaciones que sirven a todo el mundo, por ejemplo, que existan rampas, que existan ascensores en edificios altos, esos son para cualquier persona. Hay que entender que hay particularidades y hay que escuchar las necesidades del trabajador o la trabajadora para que su calidad de vida no disminuya, y también viendo el punto de vista de la empresa, para que su desempeño no se vea afectado. Y con eso tenemos trabajadores felices, trabajadores que se quedan, trabajadores que se están desarrollando plenamente, porque también nosotros tenemos, el trabajo es un derecho. El trabajo no solamente es un deber y una fuente de recursos, el trabajo es un derecho para realizarte profesionalmente como lo que tú quieras hacer. Y muchos de nosotros nos hemos visto afectados a veces por las decisiones de algún empleador o empleadora. Yo creo que dentro de todo el contexto me he sentido más bien afortunada en la mayoría del tiempo. Pero sí he visto muchas personas que no pueden, por ejemplo, desempeñarse en algo que estudiaron porque las barreras son muchas más que los elementos facilitadores. Y yo creo que también ahí hay otros casos que son muy importantes de relevar, que pasa con el caso de personas autistas que a la vez son cuidadoras. Que no es mi caso, yo afortunadamente o sea, dada mi circunstancia de vida, no tengo labores de cuidado mayores sobre otras personas, pero sí hay muchas personas autistas que también son madres, padres, o que son hijos de alguna persona que está en alguna situación de que necesita cuidados, y esos casos también son súper importantes de relevar. Claro que sí. Súper importantes de relevar, de tomar en cuenta. Se necesita previsión social para poder apoyar. Exacto. Y respecto a esto mismo y lo que hablábamos en un principio, cuando tú, cierto, recibes este diagnóstico y tienes que empezar a vivir de esta manera, ¿tú qué le dirías a una persona, qué consejo respecto a si sospecha que tiene algún espectro autista o está en este mundo de la neurodivergencia, pero todavía no da el paso a consultar para buscar algún tipo de diagnóstico? ¿Qué consejo le darías? Que se informe bien respecto a profesionales que estén actualizados en materia de neurodivergencia, porque no lo voy a decir como culpando a alguien, oye, tú no te has actualizado. No, hay que entender de que, así como ha pasado en muchas cosas médicas, los avances que hay respecto a la comprensión del autismo son más bien recientes. Recién en el 2013, con el DSM-5, se habla de trastorno del espectro autista. No me gusta la palabra trastorno y podemos debatir mucho al respecto, pero ahí recién se habla de espectro autista. Antes de eso habían otras palabras que existían, otras denominaciones. Entonces, si la persona, por ejemplo, estudió previo al DSM-5 y no se actualizó, no va a entender los criterios diagnósticos que existen actualmente. Y además de eso, todavía, o sea, y como toda especialidad médica, hay psiquiatras, por ejemplo, neurólogos que están más enfocados en otras áreas. Hay psiquiatras que están más enfocados en temas de trauma, de temas de duelo, no necesariamente en neurodivergencia, y puede ser que desconozca algunas características o se le pasen por alto algunos elementos. Ayer ayer estaba terminando de leer el libro que sacó Carolina, creo que es Muñoz, creo que tenemos el mismo apellido, Mujer Neurodivergente. ¿Ya? Su libro se llama Soy Neurodivergente. Ella es terapeuta ocupacional y contaba y daba el consejo a sus colegas
de que cuando estén evaluando no vean si la persona puede o no hacer esto, sino que cómo lo hace. Por ejemplo, el tema de mirar o no mirar a los ojos. No, ¿cómo mira? ¿Su mirada es atenta? ¿Su mirada no es atenta? ¿O su conversación, la comunicación es recíproca todo el tiempo? ¿O está muy pauteada? Exacto. Que también ocurre. Entonces lo mismo, en el caso de un profesional que no esté actualizado podría pasar por alto algunos signos que son más claros. Y lo mismo en el caso de neurólogos, hay neurólogos que están más enfocados en temas, no sé, de migraña, de Parkinson, pero no en neurodivergencia. Entonces, que ojalá se busquen este apoyo en algún profesional que tenga las credenciales necesarias para que comprenda y para que al final, aparte son gastos gigantes, es Claro. tremendamente caro. Yo afortunadamente me atiendo en COSAM, entonces yo no tuve que pagar tanto por todo este proceso. Es súper caro y no se lleven al final una decepción que puede ser, que al final aleja del diagnóstico en vez de llegar a una respuesta, porque también puede ser, quizás creo que soy neurodivergente y no lo soy, y hay otro elemento que está dando vuelta ahí y que necesita otro tipo de atención, entonces mejor que ante la duda siempre ojalá obtener una respuesta para saber cómo mejorar nuestra calidad de vida, pero que sea con las personas que realmente te puedan acompañar. Exacto. Y respecto a ese mismo acompañamiento en una persona que no tenga este diagnóstico, pero acompaña a una persona que sí lo tiene, ¿qué consejo le darías para acompañar de una forma más respetuosa y más consciente? Bueno, lo primero ahí es preguntarle a la persona cómo quieres que yo te acompañe, siempre recordando el principio de la autonomía, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Entonces ahí, ¿en qué quieres que yo te ayude? ¿Cómo te gustaría que te ayude? Y lo otro es, ojalá si puedes o ver algún podcast como este o leer algún libro. Actualmente está saliendo mucha información en redes sociales, también existimos un montón de activistas que estamos haciendo contenido al respecto y a los cuales nos pueden preguntar. Estoy hablando por todos mis colegas ahora, pero en general la mayoría de nosotros tenemos esa disposición de poder orientar y nos pueden hacer preguntas y a veces hablar de nuestra experiencia. Para que al final entonces este acompañamiento se entienda bajo las necesidades que tenga la persona a la cual quiere acompañar. Y lo otro es que cuídense también si tienen labores de cuidado. Recuerden que también tienen ustedes necesidades, sobre todo lo pienso en mamás, Exacto. porque sabemos que las labores de cuidado acá en Chile recaen sobre todo en las mamás. Que recuerden que ustedes también tienen necesidades, busquen grupos de apoyo, grupos de contención, porque lo van a necesitar y está bien. Porque no tienen que desgastar su salud mental por las labores de cuidado. Lamentablemente hay harto abandono y es súper importante que tengan esos apoyos. Sí, es súper importante también aceptar, ¿cierto?, cuando uno necesita ayuda. Sí, no, y además que ahí hay otro tema importante que yo me doy cuenta que muchas mamás sufren el diagnóstico y lo digo como muy remarcando porque lo que le han dicho cuando le han entregado el diagnóstico a sus hijos, a sus hijas es lapidario, cuando no es necesariamente el caso. En la mayoría de los casos, con mucho apoyo pueden hacer vidas plenas, quizás no lo que tenían esperado, pero vidas plenas. Entonces, si además el profesional o la profesional te está dando una frase así como, no, mira, tu hijo nunca va a hacer esto, ¿cómo quedas tú como mamá, como papá? Es complicado. Entonces, ante ese sentido, recordar, de nuevo, estamos muchas personas haciendo contenido para que vean que existen futuros posibles, que no son necesariamente terribles, y hagan redes de apoyo para que de verdad estén bien. Sí, yo creo que ese es el mejor consejo, ¿cierto?, de ti misma en primera persona. Y ahora entrando más de lleno en lo que es la aplicación Autista, que como decíamos al principio tiene todo un propósito que es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y de sus familias, ¿cierto?, Ujú. de las redes de apoyo. Cuéntanos un poquito más en qué consiste, qué funciones tiene y a quién va dirigida. Bueno, la aplicación tiene 10 funcionalidades, estrenamos una hace muy poquito, que eso me tiene súper feliz, y ahí voy a hablar un poco más al respecto. Dentro de eso se encuentran pictogramas y guías de apoyo para actividades cotidianas, que eso está pensado, por ejemplo, en aprender a tomar la locomoción colectiva, en aprender a lavar la loza, aprender a hacer trámites como cobrar una pensión, que son trámites que uno los ve a veces muy triviales, pero no lo son. Yo me acuerdo de la primera vez que saqué dinero de un cajero, que de hecho está ese pictograma, estuve como 10 minutos pegada porque no entendía cómo funcionaba el cajero. Y porque nadie te enseña, nadie te enseña, y como que creen que es más intuitivo a veces de lo que es.
Hay herramientas de autorregulación y relajación que incluyen respiración guiada, trabajo con la propiocepción también, son 3. Hay una lista de tareas que tú puedes ir agregando, qué cosas tienes que ir a hacer y irlas chequeando, pensando en funciones ejecutivas ahí y también en la alta concurrencia que hay con atención divergente. Están las tarjetas de mutismo situacional, que yo creo que es una de las herramientas que tiene mayor utilidad, que lo que hace es que tú puedes tener guardadas con un título y una descripción cosas que tú quieras decir cuando estás en situación de mutismo. Por ejemplo, hola, ¿dónde está el baño? Que puede darse, o hola, estoy con mutismo, en este momento no me puedo comunicar verbalmente contigo. Y ahora también se le agregó a eso una opción con audio, entonces tú puedes escribir eso y el lector hace lo suyo y lo comunica. Hay una bolsa de empleo, que ahí volvemos al tema de la importancia de tener estas oportunidades de tener independencia financiera, cierta autonomía, el desarrollo pleno. Ahí ha sido súper lento el tema con las empresas de conseguir puestos de trabajo, pero también una opción donde las personas que trabajan de forma independiente pueden ofrecer sus servicios gratis. Hay información legal, hay información sobre autismo, hay un diario de emociones por todo el tema de la lexitimia y este tema de no sé cómo me siento, pero sé que algo está pasando. Entonces eso sirve mucho cuando alguien, por ejemplo, está trabajando en terapia psicológica y tú vas cada, no sé, 2 semanas, lo promedio es como que hay cada 2 semanas y en esos 15 días pasan muchas cosas. Entonces, generalmente, a mí me pasa por lo menos que cuando yo con mi psicóloga, me preguntaba cómo estás y yo le respondía por ese día y quizás por el anterior, pero se perdía un poco del tiempo el resto. Entonces el diario de emociones te permite ir teniendo un registro más consciente de cómo has estado en el último tiempo. Y lo que se agregó ahora, bueno, también la opción de rutinas, y lo que se agregó ahora que me tiene muy feliz, son espacios publicitarios. Que la idea obviamente no era tener estas publicidades que son molestas en las aplicaciones gratuitas, porque bueno, la aplicación es totalmente gratis. Eh, la idea no es tener esas que son molestas y que además había que pensar muy bien dónde ubicarlas para que no molesten lo suficiente, pero que te permitan tener recursos de la aplicación, porque este es un proyecto autosustentado. Pero claro, los espacios publicitarios vienen a ser una especie de marketplace donde centros de terapia, profesionales de la salud, colegios, tiendas orientadas a, no sé, venta de productos sensoriales o aceites esenciales, lo que sea, y también servicios como cafeterías, como peluquerías que atiendan las neurodivergencias, puedan publicitar sus servicios. Esto es súper accesible para ellos. También considerado el tema de las pymes o descuentos a personas que están en el espectro, que son cuidadoras, a quienes trabajan con FONASA también se les hace descuento. Entonces, por ellos pueden publicar su servicio y pueden llegar a una masa de mucha gente. La aplicación ha tenido más de 85.000 descargas. Y por otro lado, eso también nos permite a nosotros mostrarles a los usuarios dónde ir. Por ejemplo, esto mismo que hablábamos antes de buscar profesionales que atiendan neurodivergencia, bueno, aquí van a poder encontrar con quiénes ir. Y eso ha sido algo de mucho orgullo porque yo llevo 2 años trabajando en la aplicación. Uno desde que salió. Y ahora por fin tenemos un mecanismo que nos permite ser sustentable en el tiempo. Y eso ha sido... Costó, y ayer fue un día muy emocionante porque yo tuve la primera venta de este espacio publicitario. Fue Qué maravilloso. bueno. Sí. Te felicito, Melissa, por Gracias. todo tu trabajo, porque, como decíamos en un principio, Melissa es la fundadora de esta herramienta y aparte la desarrollaste. Sí, la desarrollé yo. Entonces, imagínate, y todo lo que tú puedes lograr a través de la aplicación tiene muchas funcionalidades. Así que desde ya, para las que no lo conocen, invitado a descargarlo y sumarse a esta causa, porque uno de los propósitos importantes también para Melissa es que siga siendo gratuita. Entonces, yo también he visto por la red que hacen algunas campañas también. ¿Cómo lo hacen ahí para poder lograr esto? Sí, o sea, de hecho, bueno, hay que considerar que los costos iniciales eran más altos, considerando de que, por ejemplo, para que la aplicación saliera para iPhone, había que tener un Mac. Es una tontera, pero Apple no te permite compilar una aplicación para iPhone sin un Mac. Y ahí había que endeudarse por harta plata y sabiendo que esto no iba a tener retorno, porque para mí es intransable que la aplicación sea gratuita. A mí eso de verdad es intransable porque entiendo, como persona que lo vive en primera persona, que las terapias son caras, que los acompañamientos son caros, que los medicamentos son caros, que muchos no tienen trabajo, que las mamás tienen que dejar de trabajar. Bueno, está pensada la aplicación no para niños pequeños, porque para eso ya existen recursos, sino que está pensado ya desde la preadolescencia en adelante. Perdón, lo que no quita que, por ejemplo, la herramienta de autorregulación la puedan usar con niños. No lo quita, pero no es el público objetivo, porque para mí, un niño pequeño no debería estar usando un teléfono. Claro. Volvemos a ese tema.
Y se me olvidó lo que estaba, como que perdí el hilo conductor. Respecto a las funcionalidades que tiene la aplicación y cómo lo hicieron para que fuera Ya, gratuita. Claro. Bueno, como lo hice sufriendo nomás, pidiendo donaciones individuales, pidiendo donaciones a personas, mostrando la campaña que estaba haciendo. Creo que mucha gente razonó el tema de que es gratuito, entonces que entendían por qué yo estaba pidiendo donaciones, porque claro, no estaba pidiendo donaciones para enriquecerme, sino que era para usarlas directamente para eso. Y ahí también las mayores campañas han sido porque afortunadamente la aplicación ha tenido impacto. Yo el año pasado pude presentar esto en un congreso en España, que todavía estamos pagando, y ahora voy a ir a presentarlo a Dublín, al Autism Congress, que lo organiza Autism Europe. Estoy súper orgullosa de eso porque es mostrar algo que se desarrolla desde acá de Conce, desde región, desde el sur del mundo. Me voy a dar una vuelta completa para mostrar esto. Por una mujer, porque ahí también viene una cosa que a mí me ha pasado, que ha sido bien chistosa, cuando yo digo, no, soy la fundadora autista, oye, ¿y qué ingeniero te la desarrolló? La primera pregunta que me imagino que sí. ¿Cómo que qué ingeniero fui yo? Fui yo la que desarrollé mi propia aplicación. Entonces tengo afortunadamente, harta gente decidió creer en este proyecto y apoyarlo. Insisto, no son empresas, sino que son personas naturales que han decidido poner lo que puedan de su bolsillo para que esto surja. Pero ahora ya voy a poder descansar un poco de eso y descansar en el propio trabajo de las ventas y todo eso. Y el tema del equipo, porque a veces yo hablo en plural, pero es un poco chistoso, yo como que me subdivido en muchas belis. Porque en algún momento tuve un practicante que me ayudó con, no sé, la página web o la parte de investigación, la hice junto a un amigo, pero en general el 99,999% del trabajo ha sido mío. Ha sido mío, ha sido también el soporte de mi pareja, pero solo no somos un equipo todavía formado que podamos decir, oye, alguien está a cargo de esto, Claro, como delegando la función. No, todavía depende mucho de mí y es algo que también espero que ahora que está empezando a funcionar la parte monetaria del negocio, que pueda contratar gente, porque no quiero caer, yo me puedo explotar laboralmente a mí misma, no a otros. O sea, a mí me puedo pedir trabajar gratis, pero no a otras personas, no me gustaría. Por mucho que hay gente que me dice, no, yo quiero trabajar voluntariamente. No, yo creo que todo trabajo merece ser remunerado. Y aparte, menos voy a explotar a otras personas que además también están viviendo una situación donde necesitan empleo. O sea, Claro. no. Así que, bueno, ahora espero que con esto que estamos avanzando pueda empezar a contratar personal y que esto crezca aún más de lo que ya ha crecido. Y respecto a eso mismo del crecimiento, me gustaría saber cómo te has tomado tú todo este crecimiento que ha tenido esta herramienta, si te lo esperabas, porque yo, para contar algo personal, conocí a Melissa y te contaba hace como 2 o 3 años atrás, en un taller que tú hiciste de inteligencia artificial en la Universidad de Concepción. Y en ese momento Melissa tenía este proyecto como una idea. Y me acuerdo que nos comentaste, entonces yo ahora la veo 3 años después y todo el crecimiento que ha tenido, los reconocimientos nacionales, internacionales. Entonces me gustaría saber cuál es tu sensación y si te esperabas que esto iba a ser así. De hecho, el taller fue el año pasado. Fue el año pasado, sí, estaba en mi trabajo actual. Así que fue hace un año que nos conocimos, imagínate. No esperaba que fuera tan grande. No. De hecho, siempre cuento que cuando salió esto de la campaña para reunir fondos para ir a Dublín, porque claramente no tengo yo esa capacidad económica de, no, sí, voy nomás a un congreso de Dublín. Todavía tengo que pagar el hospedaje, menos mal que pedí uno con reserva que tengo hasta el 1 de septiembre para pagarlo. Ahí la noticia se hizo muy viral, muy viral. Más de 60.000 likes y fue en Radio Bio Bio. Entonces hay que entender ahí que cuando está hablando de medios de prensa con alcance nacional, donde hay mucha gente, poco filtro, la exposición al hate, a los comentarios de odio es alto y yo terminé 2 días en cama porque no podía con toda esa exposición. A mí, por ejemplo, no me molesta cuando alguien en la calle me dice, oye, tú creaste autista, y me saluda. Me siento muy agradecida, la verdad. No me molesta que me reconozcan. Pero obviamente sí ha sido un tema el aprender a lidiar un poco con eso. Como que ha sido muy explosivo todo. Yo era una persona que nunca había viajado fuera de Chile, por ejemplo, y dentro de Chile había viajado muy poco, generalmente como Conce, Santiago,
Conce, Chiloé, y no conocía mucho. Y ahora el año pasado todos los meses tuve que viajar por lo menos una vez fuera de Concepción, 2 veces fuera de Chile. Fue un cambio en mi rutina muy grande, que afortunadamente ahí de nuevo las redes de apoyo me sirvieron mucho. Tuve harto apoyo. Ahora, de hecho, estoy súper nerviosa porque por primera vez voy a viajar sola fuera del país a Dublín tan largo, porque la primera vez que viajé sola fui a Perú cuando fue el reconocimiento del MIT. Pero claro, Perú está a 3 horas. Claro. No es tan terrible. 3 horas de Santiago y Santiago tengo familia. No era tan terrible. Pero atravesar 15 horas a un país que no habla mi idioma Es un desafío. me tiene súper nerviosa, súper nerviosa. Pero bueno, son desafíos que creo que van a permitir crecer como profesional, que van a permitir conocer experiencias distintas y sobre todo que el proyecto siga creciendo. Pero sí ha sido un proceso de aprendizaje, de mucha caída. Yo estuve a punto de terminar con el proyecto. De hecho, esa creo que es una muy buena anécdota de contar. El proyecto nace en julio-agosto del 2023. Y yo lancé la aplicación el 18 de junio del 2024 para el Día del Orgullo Autista. Y había quedado seleccionada para mostrar esto en España. Estaba en ese proceso de juntar recursos, no sé qué, y me llega un mensaje que me dice así como que yo no podía estar limosneándole a la gente, que no correspondía, que cómo esperaba eso, no sé qué. Una cantidad, un párrafo gigante, que yo lo único que hice fue bloquear y llorar. El tema es que en ese momento dije como, ¿y vale la pena lo que estoy haciendo? O sea, yo estoy trabajando una doble jornada, porque yo aparte tengo mi trabajo jornada completa, una doble jornada después agotada, sin recibir sueldo por esto. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Porque aparte ese era uno de los comentarios de los tantos de, no, esto no sirve, que no sé qué, no sé Por las redes sociales. Sí, por redes sociales. ¿Y esto vale la pena? Claro. Y de repente me llega el correo, porque el tema del premio del MIT, que para mí es como de verdad lo que guardo con más cariño, porque es el MIT, como informática es un sueño. Nosotros nos dan el premio en noviembre, se hace público en octubre, pero a nosotros nos informaron en septiembre. Tuvimos que tener un mes de silencio, que fue terrible guardarme esa información. Claro. Pero yo estaba de verdad llorando. Ese día me acuerdo, estaba llorando, a punto de dejarlo todo. Estaba con licencia parcial porque estaba muy colapsada. Y de repente me llega el correo, felicitaciones. Ha sido reconocida como parte de los 35 innovadores menores de 35 en Latinoamérica. Por el MIT. Y fue como, ok, un grupo de personas, porque obviamente un jurado, de una institución tan grande, creyó que lo que estaba haciendo estaba bien y creyó en mí. Exacto. Porque es algo que nos remarcaban a todos los que ganamos, nos decían como, sus proyectos son importantes, son geniales y todo, pero estamos reconociendo a ustedes como personas. Y eso fue un motor de seguir adelante y no rendirme súper grande, súper grande. Y bueno, aparte igual creo que también que ese haya sido el primer premio de autista, igual marca que como fue exponencial este asunto. Todavía, insisto, todavía estoy aprendiendo a lidiar un poco con los malos comentarios y cosas así, pero cada vez mejor y de verdad con unas redes de apoyo muy lindas. De hecho, algo que yo comentaba el otro día igual, en una historia, es que dentro de los activistas autistas hay muy buenas relaciones, nos llevamos muy bien nosotros. Y yo sé que no en todas cosas pasan cuando hay activistas o cuando hay mucha, como, entre comillas, influencia, porque yo sé que a la mayoría de nosotros no nos gusta denominarnos así. No hay tantas buenas relaciones, pero acá de verdad entre todos nos apoyamos mucho. Y eso también creo que ha sido algo bonito de vivir y que también te permite seguir adelante. Exacto, si al final no pueden haber competencias, la causa es la misma, ¿cierto? Sí, nosotros nos vemos muy así, desde el apoyo, desde cada vez que coincidimos en la ciudad, intentar como, oye, ¿y si hacemos algo y nos juntamos? O un podcast también. Exacto. Siempre estamos viendo la posibilidad de hacer cosas entre nosotros o mandarnos mensajes de apoyo. El trabajo colaborativo. Sí, es muy bonito eso, tengo que decir que eso es muy bonito. De hecho, el año pasado uno de mis amigos organizó un conversatorio en Santiago donde juntó como a 10 de nosotros y era como, no me acuerdo quién dijo, pero era como los Avengers del autismo y efectivamente era una cosa así, fue muy entretenido y de verdad muy bonito de ver.
Qué bueno, porque se vuelve un acompañamiento constante que está ahí, po, lo que hablábamos de las redes de apoyo. Y para ir cerrando, tenemos una sección importante de este programa que se llama El Reto del Bienestar. Entonces, le vamos a pedir a nuestra invitada Melissa que nos deje algún desafío, alguna tarea para esta semana en base a todo lo que conversamos hoy día. Así que cuéntanos cuál va a ser tu desafío para quienes nos están escuchando. Bueno, en base a lo que te comentaba, el tema de lo que es la lexitimia y a veces no reconocer nuestras emociones, que se entiende que es un proceso complejo. O sea, me siento mal, pero no sé qué es lo que me ocurre. Pueden hacerlo usando la aplicación, pueden no hacerlo usando la aplicación, pero durante esta semana vayan teniendo un seguimiento de que cada vez que tengan alguna emoción, intentan asociarla a un emoji, ponerle un título y una descripción de qué es lo que me está haciendo sentir esto cuando lo sepas, porque no siempre se sabe. Pero siempre pueden hacer el ejercicio de intentar llegar a qué es lo que me trajo esta emoción. Insisto, pueden hacerlo en la aplicación, pueden hacerlo fuera en una agenda, en algún cuaderno, pero y al final de la semana, ojalá mirarlo y ver, oye, esta semana estuve feliz hartas veces, o esta semana estuve molesto muchas veces, y quizás ver también ahí cómo mejorarlo. Pero en general lo que he visto es que esto también nos permite valorar muchas veces más las cosas, porque uno piensa que todo es terrible, Sí. y ahora te das cuenta que no todo es tan terrible. Y sobre todo, intentemos también para propiciar que se dé este resultado, no sé, vi un perrito en la calle y me movió la colita y me sentí feliz. Veamos esos pequeños detalles que son bonitos y que nos hacen felices. Ya, perfecto. Entonces empezar a dejar registro, ¿cierto?, de las emociones. Y por último, Melissa, me encantaría que pudieran conocerte aún más, así que cuéntanos tus redes sociales, dónde pueden encontrarte para quienes quieren sumarse a esta causa. Bueno, Autista tiene un Instagram, tiene LinkedIn, tiene página web. En la página web es www.autistab.cl. El Instagram es autistab con 2p.cl y el LinkedIn es autistab a secas. Y yo también tengo mis redes sociales de tecnología. Tengo un Instagram que es Meli Tries to Code. Ahí muy gringo el asunto, pero claro, donde hago divulgación también de tecnología porque tengo un interés profundo en lo que es inteligencia artificial y de hecho es lo que espero también hacer más adelante. Así que todo a seguir a Melissa y sumarse a esta causa. Agradecerte, Melissa, por estar presente, por venir a este espacio. De verdad que estoy muy contenta de que se haya concretado este testimonio porque creo que eres la voz de muchas personas y felicitarte nuevamente por esta causa de Autista. Muchísimas gracias. Agradecer, por supuesto, acá a Radio Florencia por facilitarnos el espacio y agradecerte a ti por escucharnos el día de hoy. Te invito a compartir este capítulo en tus redes y sumarte a esta comunidad que busca vivir mejor. Nos encuentras en Instagram como quienesrehabilita.cl y el poder del bienestar y nos vemos en un próximo capítulo. Que tengan excelente semana.